En esta presentación vamos a hablar un poquito. Y la primera pregunta que nos hacemos es cómo quedó resuelto, cómo les parece que quedó resuelto el problema del Mastermind, el jueguito, ¿sí? Por ahí podríamos observar, para responder esta pregunta, algunos problemas que parecería tener. Supongamos que queremos pasar este juego a interfaz gráfica. No queremos perder lo que tenemos hecho, porque a algunos les puede gustar el hecho de tener la interfaz de texto, o podría ser apropiado para ciertos dispositivos tener una interfaz con modo texto. Por lo tanto, la idea sería: ¿cambiaría la realidad del juego si la interfaz fuera gráfica o fuera texto o fuera web o en un celular? En definitiva, si queremos hacer cualquiera de estas cosas, ¿qué hay que cambiar? ¿El modelo debería cambiar? ¿Se entiende la pregunta? Es decir, el juego, en definitiva, ¿no es el mismo juego? No importa cómo sea la interfaz que interactúa con el usuario. Bien, ¿qué es esto de MVC? ¿Sí? MVC significa Modelo Vista Controlador o Model View Controller, y en esencia es un patrón de diseño. ¿Sí? ¿Qué es un patrón de diseño? Bueno, imagínense que este problema que estamos analizando nosotros aquí no es un problema que se nos ocurrió a nosotros. Es un problema que es recurrente y que seguramente ha pasado muchas veces a lo largo de la historia. Entonces, ¿no habrá alguien que haya encontrado una solución a este problema? Seguramente sí. Y si alguien encontró una solución, ¿podríamos conocerla nosotros? ¿Podría ser aplicable a nuestro problema del Mastermind? ¿O debemos reinventar la rueda? Aquí aparecen entonces la idea de los patrones de diseño de software. Un patrón de diseño es una solución conocida a un problema recurrente, ¿sí? Un problema que ocurre con frecuencia y que está modelizado, sintetizado a través de un modelo general que puede ser aplicado a diferentes entornos, ¿sí? En nuestro caso, el patrón MVC, como dice aquí, fue descrito por Glenn Krasner y Stephen Popp en el año 1988 en un libro que se llamó A Cookbook for Using the Model View Controller User Interface Paradigm en Smalltalk 80. Básicamente el libro de cocina de cómo se usa el modelo vista controlador en la interfaz de usuario como paradigma en Smalltalk 80. Más o menos por ahí va la cosa. Entonces, como se ve, esta fue una solución implementada por primera vez en un lenguaje de programación llamado Smalltalk 80, que utilizó una estrategia justamente para poder separar estos aspectos que tiene cualquier programa hoy en día. ¿En qué consiste básicamente el modelo MVC? Bueno, básicamente consiste en describir tres conceptos diferentes. Por un lado, lo que sería la vista, ¿sí?, que es la interfaz con la cual un usuario interactúa, ¿sí? Ahí pusimos a la señorita trabajando con una interfaz. Es el medio por el cual el usuario puede expresarse dentro de un ambiente de computadora y indicarle al sistema qué es lo que quiere que haga. Por otra parte, el modelo es el código base de la aplicación, es el que soporta la lógica de negocio. Y por ejemplo, el modelo, supongamos en una calculadora, sería la clase que maneja las operaciones como multiplicación, división y cosas como más complejas, si fuera necesario. Y en general se trata de impedir que la vista interactúe directamente con el modelo, porque esto en definitiva termina matando a los sistemas. Sin embargo, puede enviar mensajes a algo intermedio llamado controlador, con los cuales enviar cuáles son las operaciones, en este caso si fuera la calculadora, que quiere realizar el usuario, y el controlador, se las enviaría al modelo. Entonces el controlador es una especie de estación de retransmisión, ¿sí?, donde todas las acciones enviadas por la vista o el usuario
las traduce al modelo. El modelo entonces envía de vuelta los datos que son producto de las operaciones que realizó, y desde allí el controlador puede decidir si enviarlos a la vista o no. Es conveniente ver este modelo como una especie de o un conjunto de capas, ¿sí? La idea sería que una vez que tenemos resuelto las responsabilidades de cada uno de estos tres componentes, podríamos generar esta idea de capas. ¿Qué significa una capa? Una capa es un nivel de abstracción donde las responsabilidades no se mezclan. Hay un principio de diseño de software que se denomina o se llama SOC, que es Separation of Concepts o separación de conceptos, ¿sí? Que dice que los conceptos que son diferentes no deben mezclarse en un mismo nivel de aplicación. Así entonces aparece la idea de las capas, donde tenemos la vista en la parte superior, la parte más externa y la que interactúa con nuestro usuario. Por otro lado, en la capa media el controlador, y por otra parte el modelo. De esta manera, y describiendo estos tres componentes, cada uno en su capa, las solicitudes van a viajar desde la vista hacia el modelo, y la información producida por esas interacciones van a pasar desde el modelo hacia la vista. ¿Cómo ocurre realmente la comunicación en una implementación? Es un tema un poco más discutido. Y en realidad depende bastante de qué tecnología estamos usando, es decir, qué forma le conviene a la tecnología que estamos usando en función de cómo se muestran las cosas al usuario, si es necesario que el modelo intervenga y haga una especie de rendering. Entonces hay diferentes formas de establecer la comunicación entre una capa y la otra, o entre un componente y el otro. Ahora, evidentemente, cuando hay comunicación entre dos componentes, esto revela que debe haber un cierto conocimiento que tiene que tener el que comunica respecto de quien responde. Es decir, yo para poder enviarle un mensaje a un objeto, tengo que saber qué mensajes ese objeto puede responder. Y por otra parte, tengo que saber qué cosas debo esperar a partir de la emisión de ese mensaje. De tal manera que hay dos cosas ahí en el medio que son importantes. Entonces, cuando yo pongo o establezco que dos componentes van a comunicarse entre sí, lo que estoy estableciendo es que hay cierto grado de entendimiento, de conocimiento de uno respecto de otro. Una forma bastante habitual es que la vista conozca al controlador, el controlador al modelo, por lo tanto el modelo le responde al controlador y el controlador a la vista. Esto es más o menos lo que explicamos en la transparencia anterior, ¿sí? Es decir, una comunicación unidimensional a través de las capas, ¿sí? Donde iríamos del modelo al controlador, del controlador a la vista al controlador y el controlador al modelo, ¿sí? Otra forma que suele verse es una comunicación un poco cíclica, que iría de la vista al controlador, el controlador al modelo y el modelo a la vista, ¿sí? No es demasiado aconsejable, pero cuando esto sucede, hay alguna estrategia que nos permite mejorar esta forma de comunicación. Y ahí viene la aplicación de otro patrón de diseño que se llama Observer. Como siempre, vamos a describir un poquito cuál es el problema aquí, ¿sí? Y el problema es el siguiente. Supónganse que tenemos un modelo, y dado este modelo, hay diferentes formas de mostrar este resultado. Entonces tenemos una tabla de datos, un gráfico de tortas, un gráfico de barras. Pero la cuestión es que las tres vistas están activas simultáneamente, supongamos en distintos lugares de la red. Por lo tanto, ante un cambio en el modelo necesitamos que las tres vistas reflejen ese cambio, ¿verdad? Y entonces, si tenemos este problema, ¿cuál te parece que debería ser la forma en que podemos solucionar este problema de comunicación? ¿Cómo te parece que podríamos hacer que las vistas, en definitiva, se enteren de que hay un cambio en el modelo y reflejar ese cambio en la vista? Como yo lo veo, básicamente hay dos soluciones. Es decir, que una solución sería que cada vista se encargue de preguntarle al modelo
si hubo algún cambio y en cuyo caso cuáles fueron y cambiar en función de estos cambios. Y la otra solución sería que el modelo, cada vez que cambia, le avisa a las vistas que algo cambió. ¿Cuál te parece que sería la mejor alternativa aquí? En la primera situación, como vemos aquí en la gráfica, tenemos un modelo que las vistas les están preguntando todo el tiempo si algo cambió. El problema que tenemos aquí es que la vista no sabe cuándo va a cambiar algo en el modelo. Por lo tanto, tiene que estar todo el tiempo preguntándole al modelo, molestando al modelo, para ver si algo cambió. Con la probabilidad de que gran parte de las veces el modelo le diga que no ha cambiado nada, ¿sí? En definitiva, esto generaría un overhead en el modelo, porque estaría siendo tosigado todo el tiempo con comunicaciones que en realidad no son importantes, preguntándole todo el tiempo: che, cambiaste, che, cambiaste, che, cambiaste, che, cambiaste, para que alguna vez le diga que sí. Una vez explicando este tema, Santiago Ricci dio un ejemplo que a mí me gustó y a partir de que lo escuché lo uso seguido, que es el ejemplo del mate. Nosotros acá solemos tomar mate y cuando tomamos mate lo que pasa es que tenemos a alguien que está cebando, ¿sí? Imagínense que esta persona que está cebando está en un cuarto oscuro, por lo tanto nadie ve y cada una de las personas está en un cuarto aislado. En este caso entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos a un cebador que sabe cuál es la ronda, ¿sí? Y entonces estaría dándole un mate a cada uno a su turno. Ahora, esta ronda podría ser a demanda, es decir, que cada uno le diga: che, me toca a mí, che, me toca a mí, che, me toca a mí, che, que me toca a mí. Imagínense el pobre cebador escuchando todo el tiempo que le pregunten si le toca o no le toca. Obviamente, lo que suele pasar habitualmente en una ronda de mate es que el cebador es el que lleva la cuenta de a quién le toca el siguiente mate, ¿no es cierto? Así esto nos lleva al modelo 2. En el modelo 2, este que tenemos aquí, el modelo les avisa cuando algo cambió a cada una de las vistas. El gran problema que tenemos acá es que ahora el modelo tiene que saber quiénes son todas las vistas, tiene que conocer a todas las vistas, saber cómo comunicarse con cada una de ellas, ¿sí? Y si agregamos o quitamos alguna vista, estaríamos forzados a recompilar el modelo por cada uno de los cambios de la vista, lo cual en realidad no sería del todo bueno. Entonces, esta solución es un poco mejor que la anterior, pero sigue teniendo problemas de implementación. Vamos a ver entonces cómo esto se implementa a través del patrón observer. En el patrón observer tenemos dos elementos comunes. Recuerden que un patrón de diseño, como decíamos recién, es una solución aplicable a un problema común, un problema recurrente. Por lo tanto, siempre se expresa en términos generales. Entonces, en este patrón lo que se dice es: ¿qué pasa cuando un conjunto de objetos está interesado en el estado de un determinado objeto? En este caso podemos separar dos cuestiones. Por un lado, los interesados, que serían los observadores, y por otro lado, quien tiene que informar del estado, que sería el observado, ¿sí? Entonces, en este caso, las vistas serían los observadores y el modelo sería el observado, ¿sí? Entonces, hasta acá tenemos separadas las cosas. Por un lado, quiénes están interesados por los cambios y por otro lado, quién es el que cambia, ¿sí? Dado estos dos modelos, ¿sí?, podríamos entonces tratar de generalizar el problema de la comunicación. ¿Y cómo lo hacemos? Lo que podemos hacer es generar una interfaz en el modelo que le podemos llamar observable a esa interfaz, que es quien es observado, ¿sí? Es un objeto observable, ¿sí?, que tiene un método que le permite agregar observer. ¿Y qué es un observer? Un observer es una interfaz implementada por, en este caso, los que necesitan observar al objeto. Y lo único que conocen es un método, o lo único que tienen que implementar es un método llamado notificar, ¿sí?, el cual recibirá un objeto que adentro podrá especificarse a través de una especie de contrato qué cosa irá dentro de ese objeto. Por ejemplo, podría ir
cuál fue el cambio que ocurrió, ¿sí? O cuál fue el objeto que cambió. Dependiendo del modelo que uno quiere implementar, es qué cosas tendría ese elemento adentro. Pero en definitiva, como se ve aquí, se hace a través de interfaces. La ventaja de la interfaz es, por un lado, cualquier objeto interesado en aprender o en conocer acerca del estado de un observable, simplemente tiene que implementar la interfaz observadora. Y esta interfaz observador lo único que tiene es un método notificar, que es por donde le va a llegar los cambios que ocurran en el modelo. Por otro lado, el modelo solo implementa una interfaz que es observable y que tiene un solo método, que es agregar observer. Entonces, todo objeto que está interesado en saber respecto de los estados de un determinado objeto se suscribe a esa lista de observadores, y entonces cada cambio que ocurra en el modelo le va a informar a todos los observadores suscriptos en la lista que algo cambió. Podría indicar que algo cambió y qué cambió, y entonces en ese momento los observadores, si le interesa saber qué pasó con ese cambio, le pueden mandar métodos específicos preguntando cómo es que ocurre ese cambio, o qué fue exactamente ese cambio, cuáles son los valores de ese cambio, para poder reflejarlos en su vista. Eso es más o menos el concepto de Observer. Si mezclamos entonces ahora MVC con Observer, lo que tenemos es una forma eficiente de conectar al modelo o al controlador con la vista, de tal manera que podamos tener más de una vista simultánea conectada al mismo sistema, o si no son simultáneas, no importa, podemos desenchufar una vista y enchufar otra y que todo siga funcionando. Esa es más o menos la idea que queríamos contarle en este video. Después, en el video siguiente, vamos a pasar a implementar el Mastermind en interfaz gráfica. Bien, hasta aquí este video. Nos vemos en el próximo.